hemos hecho un paso, ¿cierto?, por las temáticas de cortocircuito, vimos aspectos conceptuales y después vimos el tema relacionado, ¿cierto?, con los casos, que los casos lo que vienen a hacer es un poquito llevar a piso los aspectos teóricos. Dime, Ángelo, tiene la mano Profe, levantada. disculpe, estoy un poco complicado con el audio, pero lo que pasa es que con los compañeros habíamos conversado. ¿Ya? Existe la posibilidad de correr el certamen una semana más, pero conversable, porque ayer lo conversamos eso y estaban todos de acuerdo Ah, hasta el momento. Y de eso están hablando por WhatsApp ¿así? que si Pero, existe la o posibilidad. sea, pero usted tiene un WhatsApp interno, entonces yo no estoy enterado de esto. Claro, sí, Ah, ya, mira, es que hay estuvimos un ayer WhatsApp, conversando en clase igual. ya, hay un WhatsApp que es el privado y hay un WhatsApp, digamos, donde están los profes. Ángelo, mira, a ver, si ustedes quieren, si ustedes desean cambiar la fecha de la prueba, yo no tengo problema. Mi segundo nombre es comprensión y mi tercer nombre es flexible. ¿Estamos? Por tanto, yo no tengo inconveniente. El único tema es que, como ya comprometí y ya le avisé a los profes, al Carlos Torres, y ya le avisé al profesor Yanti que el sábado no hay clases, dado que yo tenía pensado hacer la prueba, entonces lo que no puedo hacer ahora es avisar la última hora de que, porque ellos pueden haber hecho sus planes, entonces lo que veo complejo, y sería, en cierta medida me sentiría bastante, ahí sí que me sentiría incómodo, de pedirles otro sábado. ¿Estamos? Claro, Entonces, de hacer la prueba, yo no tengo problema, pero tendríamos que hacerla un martes o un jueves. ¿Estamos? claro, ¿Ya? Claro, pero como digo, yo no tengo problema. Joaquín, yo no tengo problema. Ángelo tampoco, yo no tengo problema en cambiar la fecha. Pero lo que yo les digo es que yo no podría nuevamente pedirle a los profesores que me cedan su bloque para hacer la prueba. Y por tanto, si existe acuerdo del curso, yo genial, pero tendría que ser un martes o un jueves. ¿Sí? cuidado, papá, te va a caer. ¿Sí? ¿Les parece? Ah, no sé si... Sí, sí, profe, y se agradece igual la disponibilidad. Porque, ¿Estamos? como dice Joaquín, estamos un poquito abrumados con algunas cosas. Ya, genial. Entonces, mira, si es así, y dado que el sábado ya lo tenemos comprometido, entonces lo que podríamos hacer es el día jueves que nos íbamos a juntar, en la tarde, cambiamos esa fecha para juntarnos todo el día sábado en la mañana. Y aclaramos todas las dudas el día sábado en la mañana. ¿Les parece? Excelente, profe. Excelente. ¿Estamos? Pero lo que yo les pido, por favor, porque mire, yo como director de escuela le he pedido a todos los profes que por favor, ¿cierto? Traten de agendar sus pruebas los días sábados. Entonces, resulta que yo ahora estoy cambiando las reglas del juego. Entonces, aquí tiene que haber, por favor, tiene que haber un consenso de todos los integrantes de cambiar la fecha. Si hay alguien que no quiere hacer la prueba un martes o un jueves, legítimamente, ¿cierto? Ahí lo que no quiero es originar una suerte de diferencias de opinión entre ustedes. Yo quiero que el grupo se mantenga cohesionado, que se apoyen, ¿cierto? Que se respalden. Han dado señales de eso, pero no quiero que esto sea una fuente de conflicto entre ustedes. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, Eh, profe, sí, por eso ayer, bueno, por lo menos nosotros nuestra promoción, por así decirlo, ¿Ya? conversamos y nosotros por lo menos estamos de acuerdo. Ya. Me gustaría también escuchar la opinión de Juan Carlos, o me gustaría también escuchar la opinión de Meliani o de Ana, Danita. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes respecto de eso? Profe, por lo menos en lo Sí. personal me adapto, profe. ¿Ah? ¿Dijo sí o dijo Eh, no? que me adapto, profe, a los cambios Ah, que, ya. que, que Ah, ya. requieran mis compañeros, no tengo problema. Ya. Ana, no sé si tienes alguna percepción. Profe, sí, yo igual, bueno, comprendo a los compañeros, así que no tendría problema en lo que ellos, apoyo en lo que ellos quieren. Ya. De hacer la prueba un día martes o un jueves. Sí, Ya, perfecto. Juan Carlos, no sé si me gustaría Eh, como...
Sí, profesor, yo estoy acá. Bueno, me acabo de enterar, yo como no soy de ese curso, Por eso que yo sé que ustedes no van a no van a todas las clases, entonces por eso que es importante claro, saber no, también la pero yo opinión de ustedes. no tengo problema. O sea, mientras el horario que tengamos de tiempo para hacer la prueba sea las mismas 2, 3 horas, yo no tengo problema de un martes a un jueves. Ya. No, si la prueba Así sería que, de las 7 a las 10, 10 10 y cuarto, 10 y media. ¿Sí? claro, O sea, sí, ¿no? Y sí, pues, también por apoyar ahí a los chiquillos, yo no tengo problema. ya. Ahora, Eh, ¿qué martes y qué jueves? No sé, o qué día, si sería la próxima semana al tiro el... Claro, porque está el martes 4 o el 6 de junio, eso es lo inmediato. O si no, ya sería el 11, algo así están viendo ustedes. ya. Deme, deme un segundo, deme un segundo, deme un segundo. Eh, Deme un segundo para ver el tema ese de. A ver, 2020, 2024. Deme un segundo, deme un segundo, deme un segundo. No me corten, no me corten, no me corten. Mire, voy a compartir con ustedes el calendario, ¿ah? ¿Sí? Para que tengamos claridad de lo que estamos comentando. ¿Se ve el calendario, no? Sí, profe, sí ¿Sí? se ve. Sí, Sí, profesor. profesor, Ya. sí se ve. Entonces, la prueba la teníamos nosotros este sábado, el sábado primero. ¿Sí? Yo lo que les digo es que definitivamente yo no podría comprometer un día sábado adicional. Por tanto, ya tendría que ser o el 4 o el 6 o el 11 o el 13. ¿Estamos? Ahora, también a mí me preocupa que esto vaya a originar algún conflicto con el profesor Yandi, porque como ustedes están preocupados y están mentalizados para la materia de línea y de falla, la materia que están viendo ahora, ustedes también todavía no están completamente canalizados con la temática. Entonces tampoco yo trataría, si ustedes me preguntan a mí, yo trataría que fuera no más allá del martes 11. ¿Tá? Y si alguno eventualmente tiene algún inconveniente, ya el caso extremo, el jueves 13. ¿Tá? Pero esa semana no podemos pasar esa semana, creo yo. ¿Sí? ¿Me explico? No, profe, estamos, bueno, no sé, mis compañeros, pero el martes 11 sería una buena opción. ¿Ya? No sé qué opinan los demás. Igual, Sí, martes 11 porque tenía mucho a abusar después del 19. Martes 11 va, está bien, perdón. ¿Sí? Sí. Ahora, no sé, Roberto, me gustaría escuchar a Roberto, me gustaría escuchar también, eh, me gustaría escuchar a Matías Neira. ¿Cuál es su opinión, Roberto? Sí, profesor, no tengo problema ahí, yo entiendo a los compañeros, así que no habría Ya, problema. Y también me da tiempo para pedir permiso acá en Santiago y viajar. Tengo el tiempo suficiente para viajar en la semana, así que no habría problema. Lo ya, único que sí, como experiencia, hay que tener cuidado de ir aplazando, sobre todo en C, porque después se junta la materia y es más complicado ahí. sí, Así que ojalá no pasar de esa semana. ya. Mira, le estoy preguntando a los estudiantes que vienen del semestre pasado. Me gustaría saber la opinión de Matías y de David también. Yo estoy de acuerdo con los chiquillos de cambiar la fecha. Tampoco me está dando mucho tiempo para estudiar. Ya, perfecto, perfecto. Ya. Eh, no sé, Vaya, David, se fue David, no lo veo. Se me fue aquí está David. Don David Carrasco, cuéntame, ¿qué opina usted? yo. Sí, profesor, apaño lo que decía el curso. Ya, entonces, acuerdo al curso, el día martes 11 o el 13. El ¿Martes 11. 11 o jueves 13? martes. 11. Ya, Yo perfecto. tampoco Entonces, puedo 13. perfecto. Entonces, el martes 11 el acuerdo, ¿sí? Sí, Y profesor, este, y yo este apoyo. jueves, este jueves no nos reuniríamos, nos reuniríamos el día sábado, como yo tengo reservado ya los dos bloques, y este sábado, ¿cierto? Lo que podríamos hacer es cerrar la temática de cortocircuito y también aclarar dudas que puedan surgir.
pero es importante, por favor, que este sábado asistan, ojalá todos, para que no, para que tengan la posibilidad de aclarar dudas respecto de las temáticas, ¿sí? ¿Sí? ¿Les Profesor, parece? Dígame, dígame. este sábado serían los dos bloques, o sea, toda la mañana hacer. Sí, pues, es que yo la tengo, ¿Sí? Ya, yo la reservé, yo le pedí el bloque a Carlos Torres y le pedí el bloque al profesor Yandy Gallego para poder hacer la evaluación. ¿No? ya. Entonces No, ellos súper. ya, seguramente ellos planificaron ya ese día sábado con la familia, no tengo idea. Entonces ya no puedo hacer marcha atrás, digamos, y decirle, no, no, cambio planes. Entonces, ese día hay que ocuparlo. Y yo preferiría, en vez de juntarnos el día jueves a las 7, este jueves que habíamos quedado, nos podemos juntar el día sábado. ¿Les parece? ¿Sí? De Profesor. acuerdo. Sí. De acuerdo, gracias, profesor. Ya. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Trabajamos o nos juntamos el día sábado? Igual nos sirve repasar ahora en todo caso. Ya, entonces trabajemos al menos. Luis, dígame, Luis. Respecto a la opción de trabajar ahora, profesor, ¿Ya? caso 4, después de los cálculos previos, eh, usted entregó la tabla de los relés. Sí, Entonces, sí. para ese efecto, se calculó una I sub A que pasa por el relé 3. Y ahí estoy atorado y quería preguntarle, profesor, cómo obtener las corrientes que nacen de las otras fuentes, por ejemplo, del generador, de la subestación y del motor Ah, sincrónico para efecto de poder calcular las corrientes, para poder aplicar la tabla de los relés y obtener la corriente real que pasa por los relés, por favor. ya, perfecto, mira. Entonces, ¿qué Eso vamos a sí, hacer ahora? Les gracias. propongo hacer lo siguiente. Veamos solamente el caso 4 y el caso 5 lo dejamos para el día sábado. Y cerramos y ahí aclaramos también dudas de línea, si les parece. Sí, perfecto. Ya, perfecto. Entonces voy a Sí. compartir con ustedes el caso número 4 para que lo comenten. ¿Cómo se Denme un llama? segundo. Voy a compartir con ustedes el caso. No, no lo tengo aquí. No lo tengo aquí. Denme un segundo. Voy a buscarlo. Denme un segundo. Entonces, el caso 4. Caso 4. Casos. Caso 4. Ya. Aquí está. Entonces, voy a compartir con ustedes el caso 4 para que lo comentemos y aclaremos las dudas que tiene Luis, ¿cierto? Y cualquiera de ustedes que tenga alguna duda. Entonces, miren, el caso 4. Aquí está. ¿Se ve o no? Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, fíjense. Aquí tenemos, desde la mirada del cálculo, aquí tenemos, ¿cierto? Un ejercicio, un caso donde se integran los distintos cálculos que hemos comentado a lo largo, ¿cierto? De lo que es el cálculo de cortocircuito. Lo único que falta aquí es no hemos incluido puntualmente, ¿cierto? El tema de AirFlash, pero lo demás está todo incluido. Fíjense, nos dan la red eléctrica y nos dicen magnitudes en amperes de las corrientes en los relés cuando hay una falla trifásica en el motor MI. Una falla aquí en la barra 4. Si hay una falla en la barra 4, nos dicen cuál es la corriente en todos los relés del sistema. Primera cosa. Después nos piden las tensiones. Tensiones en el... Dígame, Luis. Señor, perdón, me interrumpa. ¿Será pertinente grabar esa explicación, por favor? Estoy grabando. Gracias, perdón, me retracto. Se ve que estoy grabando, ¿cierto? Es que estoy con la pantalla del celular, profesor, veo Sí, chiquitito. sí, profesor, dice que está Sí. siendo grabado. Sí, no, Gracias. no, ya. ¿Sí? Entonces, tenemos acá, ¿cierto? En el punto 1, corriente en relés. El punto 2, cálculo de tensiones. Recordemos por qué es importante las tensiones, porque aquí uno identifica que cuando hay una falla trifásica, las tensiones en las barras del sistema bajan. Y aquí lo que estamos haciendo es cuantificar cuánto baja. También comentábamos de que cuando se produce una falla trifásica, las tensiones bajan respecto al voltaje nominal y la profundidad de la caída de tensión va a depender de qué tan cerca o qué tan lejos yo esté de la falla. Mientras más cerca estoy de la falla, mayor es la profundidad de la caída de tensión. Después, especificar un interruptor
Acuérdense que para especificar un interruptor se deben definir tres magnitudes: la corriente nominal, la tensión nominal y la capacidad de ruptura. ¿Y cómo calculamos la capacidad de ruptura? Hacemos una falla al lado izquierdo y al lado derecho y elegimos la mayor. Y finalmente después, el punto 4, nos piden especificar un reactor trifásico. Notemos que el reactor trifásico es una opción que uno emplea cuando se trata de reducir las magnitudes de las corrientes de falla. En este caso, nos piden instalar un reactor en la cola de la línea L1. Nos están diciendo dónde instalar el reactor. Aquí, en la cola. Aquí estaría la cola de la línea L1. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la condición de diseño? Que el interruptor 52.2, este interruptor, no se vea sometido a una corriente de falla mayor a 2200 amperes. Si ustedes se dan cuenta aquí, por favor, hay un puntaje asignado porque esta es una prueba tipo. Y por tanto aquí, básicamente, ¿cierto? Lo que me interesa es que ustedes vayan correlacionando un poco, ¿cierto?, cuál va a ser la temática de la evaluación. Ahora, claro, era un problema, pensando en un tiempo relativamente prolongado. Ahora yo lo que tengo que hacer es reducir un poco, ¿cierto?, las temáticas de cálculo. Bien, tenemos entonces nuestro planteamiento y tenemos nuestra red. Y nos dan la información de los transformadores de corriente. Y nos piden, fíjense, emplear cálculo por unidad con 4 decimales, que ya lo hemos comentado que es importante respetar, potencia base 50 MVA y voltaje base 13,2 en la barra 1. Por tanto, si la tensión de la barra 1 es 13,2, todo lo que esté conectado hasta llegar a un transformador se tendrá tensión 13,2. Por tanto, si yo me muevo de la barra 1 hacia abajo y llego al transformador T1, de inmediato en la barra 2 se define un voltaje base de 6,3. Si me voy arriba y de la barra 1 me muevo a la barra 3 y bajo, me encuentro en el transformador T2, 13,2 a 4,16. Por tanto, en esta zona tendré un voltaje de 4,16. Y finalmente, si me muevo de la barra 1, paso por la barra 3 y llego al transformador T3, tengo aquí una tensión 13,2 a 6 y por tanto se define entonces en esta zona, en la zona del generador, una tensión base de 6 kV. En consecuencia, por inspección visual de la red, podemos identificar 4 tensiones base: 13,2, 6,3, 6000 y 4,16. Ordenadas, ¿cierto? Por favor, el orden da igual. Yo normalmente trato de ordenarlas de mayor a menor, ¿sí? Con la potencia base y el voltaje base, nosotros calculamos entonces la corriente base y con la tensión base y la potencia base calculamos la Z base. Aquí recordemos que además de los valores bases, siempre es importante visualizar, hacer una inspección visual de todos los trafos y las máquinas, básicamente para verificar la corrección por potencia y la corrección por voltaje. Por ejemplo, en el generador, aquí tengo un voltaje de placa de 6,3 y resulta que el voltaje base de esta zona es 6. En consecuencia, en el cálculo por unidad de la reactancia del generador, debemos hacer corrección por potencia, arriba la potencia base, abajo la potencia nominal del generador, y también debemos hacer corrección por voltaje. Arriba el voltaje de placa, 6,3, dividido por la tensión base, que es 6, y eso al cuadrado. Por tanto, en el generador debemos hacer corrección por potencia y por voltaje. En el caso del motor de inducción, fíjense, la tensión de placa coincide con la tensión base. En consecuencia, en el motor de inducción, solamente hacemos corrección por potencia. Arriba la potencia base, abajo la potencia nominal del equipo. En el caso del motor sincrónico, fíjense, el voltaje de placa es 6 kV y el voltaje base acá es 6,3. Por tanto, dígame, Diego. Disculpe que lo interrumpa. No, no, por A favor, lo mejor yo escuché mal, pero en el trafo y en el generador no es al revés, no es el 6 partido por, o sea, 6 kilovolt partido por 6,3 al cuadrado. en el generador. Sí, cuando hay que No, hacer la corrección por voltaje sí, o cómo. acuérdate, la corrección por potencia, arriba la potencia base, Sí, abajo correcto. la potencia de placa. Con los voltajes se hace al revés. Ah, ya, ya. Con el voltaje al revés, por tanto, con el voltaje arriba
el voltaje de placa abajo el voltaje base. ¿Estamos, no? Vale, profe, muchas gracias. Vale. Entonces, en el caso del generador, Al cuadrado. al cuadrado, en el caso del generador, tú tienes la reactancia por corrección por potencia, arriba la potencia base, 50, abajo la potencia nominal, que sería 4. Corrección por voltaje, arriba la tensión de placa, 6,3, dividido por la tensión base, que es 6, y eso al cuadrado. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Acuérdense que la corrección de potencia y la corrección de voltaje cambian su índice. ¿Sí? No sé si me expliqué, Diego. Sí, profe, muchas gracias. Muchas Ya, gracias. perfecto. Entonces, fíjense, en el motor sincrónico sucede lo mismo. El voltaje de placa es distinto al voltaje base y por tanto hay que hacer corrección por potencia y también corrección por voltaje al cuadrado. Dicho esto, esta inspección es importante desarrollarla porque así enfrentamos correctamente cómo abordar el problema. Si el cálculo por unidad desafortunadamente no está bien elaborado, desafortunadamente todo el procedimiento hacia abajo, ¿cierto? Desafortunadamente no va a ser correcto. Ahora, tenemos entonces, fíjense, aquí en el desarrollo me he tomado la libertad de poner, ¿cierto?, los voltajes base, 13,2, 6,3, 6, 4, 16, los he ordenado. Después calculé las corrientes base en cada zona y después calculé la Z base. Como yo les comentaba en la última clase que tuvimos, no calculo la Z base en 6,3, ni en 6, ni en 4,16, porque en esas tensiones no hay líneas, no hay datos en y por tanto aquí no hice el cálculo. Pero por favor, si a ustedes les acomoda, lo pueden hacer todos los cálculos. Lo que pasa es que después algunos datos no los voy a ocupar. Después tengo el cálculo en por unidad. Y aquí, por favor, aquí está el cálculo directamente. Yo lo que les pido, y es una buena forma de que ustedes también vayan sondeando qué tanto manejo o qué tanta certeza o qué tanto dominio del cálculo en por unidad. Háganlo. Hagan el cálculo en por unidad de cada elemento para verificar estos resultados. Si ustedes recuerdan el caso 3, yo puse todas las expresiones. Aquí no las pongo, porque aquí la idea, ¿cierto?, es que ya el cálculo en por unidad sea un elemento resuelto. ¿Sí? Y esta es una buena forma de ejercitarse, de verificar el resultado. Ahora, diagrama de impedancia. Dibujamos la red, acuérdense, ponemos una fuente indicando los aportes a la falla y después de poner la reactancia, yo lo que les planteo siempre, por un tema de simplicidad numérica, calcular las reactancias de las ramas. La rama de los aportes, la rama del generador, la rama del motor de inducción, la rama del CEN y la rama del motor sincrónico. Por tanto, aquí si ustedes se dan cuenta hay una flecha, ¿ven? Tengo la flecha que sería la rama del generador. Tengo 3 reactancias en serie, las sumo y obtengo esta reactancia equivalente. Para el caso del motor de inducción, lo mismo. Tengo estas 2 reactancias en serie, las sumo y tengo la reactancia equivalente. Fíjense que en el caso del CEN, si yo me paro en esta barra, en la barra 3, y miro a la izquierda, no tengo elementos perfectamente en serie. Tengo serie paralelo. Fíjense que acá, si yo me muevo, tengo esta reactancia, la de la línea, y llego a la barra 1, donde tengo 2 ramas en paralelo. Por tanto, aquí, ¿cuál será la reactancia? 0,5125 más el paralelo de 0,1449 más la reactancia equivalente de la rama del motor sincrónico. Y eso es lo que aparece ahí como 1,0465. Aquí, por favor, las reactancias de las ramas normalmente son circuitos serie, pero aquí vemos un ejemplo en el cual no es así. Y tengo un circuito compuesto, serie y paralelo. ¿Sí? Una vez que he calculado las reactancias de las ramas, también es importante ubicar las protecciones. Aquí las he ubicado, la protección 1, la protección 4, la protección 2, la protección 5 y la protección 3. Es importante ubicarlas en el diagrama para después calcular las corrientes en cada rama e identificar esa corriente de cada rama con la corriente que vería la protección. También, en este mismo sentido, aquí por favor he puesto e insertado el reactor que me están pidiendo calcular. Tenemos entonces diagrama de impedancia calculado
y hemos calculado también las reactancias de las ramas. ¿Alguna duda, por favor, respecto a este cálculo? ¿Hay alguna duda de lo que se ha hecho hasta ahora? ¿Algún dato que no les cuadre? Dime, Luis. Eh, Profesor, en esa, usted le llama reactancias vistas, ¿cierto? Claro, en la Sí. reactancia de cada rama donde yo tengo un aporte. En un momento me puse a divagar y me paré, por ejemplo, en el motor sincrónico y empecé a caminar por la rama hacia la barra 1. ¿Ya? Y resulta que me mareé, po. Y para desmarearme miré la pauta y usted no tiene esa reactancia vista, sino que tiene solamente la de la rama. Entonces ahí Claro, también, aquí, ojo clínico para poder discriminar en cuáles ramas conviene hacer la reactancia vista para efecto de ahorro de tiempo, por favor. bueno, mira, ese tema de las reactancias vistas desde cada rama, yo lo he reducido y lo he planteado como una problemática del caso 5. Porque si aquí inserto también ese concepto, nos vamos a confundir y en cierta medida vamos a eh, perder claridad respecto de cómo abordar el problema. Yo te sugeriría, Luis, que el tema de las reactancias vistas de cada rama lo comentemos en el caso 5. Ya, señor, Aquí, gracias. aquí yo he limpiado el diagrama unilineal, el diagrama de impedancia. No he puesto más impedancia de las necesarias. Básicamente porque esta red no es una red tan compleja, es una red relativamente simple. Distinto es cuando yo tengo varios aportes y tengo varias ramas, que sería el caso 5. Ahí, cuando la red ustedes la ven que es más compleja, ustedes pueden identificar, además de las reactancias de cada rama, también reactancias vistas desde cada rama, ¿sí? Así que yo sugeriría, ¿cierto?, que del tema de tu consulta lo comentemos cuando veamos el caso 5, ¿sí? Ya, señor, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta respecto a los cálculos de la reactancia por unidad? ¿Alguna duda? ¿No? Profe, disculpe, Dígame. ¿existe la posibilidad de que pueda repetirla? Mire, cuando puso, ¿cierto que hay que sacar el paralelo en de 0,5125? ¿Esa, 5, esa rama? sí, 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 con la de atrás donde está el CEP. sí. Claro, mira, aquí Ah, fíjate, cuando uno quiere calcular reactancia equivalente, la fuente tiene que cortocircuitarla. ¿Está? Y por tanto, si yo cortocircuito esta fuente, la pongo a tierra, esta fuente, y pongo a tierra la fuente del motor sincrónico, lo que yo voy a encontrarme es que tengo respecto a la barra 1 dos ramas que están a tierra. Y esas dos ramas que están a tierra, respecto de la barra 1 estarían en paralelo. ¿Sí? ya, no es que me había confundido ahí. Ya vale, entonces estaba Ahora, entendiendo. Ya. mira, muchas veces incluso el dibujo puede ser un poquito confuso. Yo podría tomar esta rama que está aquí del motor sincrónico y dibujarla al otro lado. ¿Estamos? Y ahí se vería mucho más claro ese paralelo que hay. ¿Sí? Entonces le hago el paralelo entre esas dos y le sumo la otra, ¿no? Ya, bueno. Claro, porque Sí. tú te mueves por aquí, me encuentro con el 0,5125. Por tanto, yo digo 0,5125 más. Llego a la barra 1 y me encuentro con dos ramas en paralelo. Por tanto, la suma deberá ser el paralelo de 0,1449 y 1,7835. ¿Sí? No sé si me aclaro, digo. Sí, profe. Muchas gracias. Se Ya, pasó. perfecto. Entonces, no sé si hay alguna otra duda. ¿Continuamos? Ya, démosle. Entonces, fíjense, tenemos nuestro diagrama y ahora vamos a elaborar el procedimiento. Falla en los terminales del MI. Entonces, el MI, ¿dónde está el MI? Fíjense, está aquí. Aquí está el MI. Falla en terminales. Los terminales del motor es aguas afuera del bobinado del motor. Fíjense que el 2,8 representa el bobinado del motor. Por tanto, si yo voy a hablar de los terminales, la falla tendría que ser aguas arriba o fuera de la reactancia del bobinado. Y por tanto, la falla tendría que ser aquí, coincide con la barra 4. Por tanto, tengo, para efectos de la falla en terminales del MI, tendría que ser una falla en la barra 4. Si hago una falla en la barra 4, entonces tengo un aporte del lado izquierdo, que ya llamamos I sub A, y un aporte del lado derecho que llamamos I sub B. Notemos que la I sub B
la corriente que es aportada por el motor llega a la barra 4 y se va a tierra. No pasa por ninguna protección. Por tanto, para los propósitos de este cálculo, la I sub B no es de interés, porque no hay ninguna protección entre el aporte del motor y el punto de fallo. Si aquí hubiese una protección, ahí tendría que ser punto de interés. Pero en este caso, no, no es necesario conocer ni la XB ni la I sub B. ¿Qué nos interesa? La I sub A, el aporte, ¿cierto?, del lado izquierdo. Fíjense que la I sub A circula por este tramo de rama, y esa I sub A es el aporte de la fuente. ¿De dónde sale esa I sub A? Es el aporte del generador, el aporte del CEN y el aporte del motor sincrónico. Y por tanto, para calcular la I sub A, me paro en la barra 4 y calculo la reactancia hacia la izquierda. ¿Qué hago en este caso? Fíjense, para calcular la reactancia, la fuente las cortocircuito. Por tanto, me muevo, me desplazo. Si me muevo hacia la izquierda, encuentro 0,812. Llego a la barra 3 y en la barra 3 tengo la reactancia del generador 2,8163 y la reactancia equivalente de todo lo que está a la izquierda, que es 1,0465. Y esas dos ramas están en paralelo. En consecuencia, ¿cuánto vale quizá? Será 0,812 más el paralelo de 2,8163, la rama del generador, más el paralelo con 1,0465, que es toda la rama que está a la izquierda. Si hago el cálculo, me da 1,575. Esa es la reactancia equivalente. Por tanto, ¿cuánto vale I sub A? Su inversa. Y la I sub A será entonces 0,6349. Conozco la corriente que circula por esta parte. Por tanto, ¿cómo calculo las corrientes en las otras ramas? Divisor de corriente. ¿Cómo se calcula el divisor de corriente? Será la corriente total por la rama opuesta partido por la opuesta más la adyacente. Por tanto, fíjense, ¿cómo calculamos la corriente aportada por el generador? Si quiero calcular la corriente aportada por el generador, esa correspondería a la rama no opuesta, la adyacente, donde estoy calculando. ¿Y cuál sería la rama opuesta? Todo lo que no está, todo lo que no estoy calculando, que sería toda esta rama que está asociada al CEN y al motor sincrónico, y que esa reactancia vale 1,0465. Por lo tanto, ¿cuánto vale el divisor de corriente? Será entonces, la corriente del generador será la I sub A, 0,6349 o 45, por arriba, la opuesta, 1,0465, dividido por la opuesta más la adyacente, 1,0465, más 2,8163. Por favor, hagamos ese cálculo. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da el valor de ese divisor? Fíjense, si hacemos el cálculo, será arriba, la opuesta, 1,0465 más 2,8163. Ahí tengo la reactancia del cociente, la invierto, multiplico por la adyacente, por la opuesta, 1,0645, y me da 0,2755. Multiplico por 0,6345 y obtengo 0,100, bueno, aquí hay un redondeo aquí, 0,173 me dio aquí redondea 0,172. Y esa sería la corriente del generador. Por tanto, ¿de dónde sale el 0,172? De hacer un divisor de corriente entre la rama opuesta, que es 1,0465, y la rama adyacente, que es 2,8163. ¿Cuánto vale la corriente por la línea acá? La diferencia. Por Profe, tanto, dígame. disculpe, ¿existe la posibilidad de que pueda repetir ahí el divisor de corriente para anotarlo más que nada? Sí, Pero para por anotar. supuesto, Por favor. fíjate, la corriente del generador, ¿cómo la calculo? La total, 0,6340 espérame, no sé si es 45 o 49, 1 dividido por
1.575 es 0.6349. Ese es un 9, no un 5. Entonces sería, fíjate, 0.6349 por arriba la opuesta por 1.0465. Abajo la opuesta más la adyacente. Abajo diría 1,0465 más 2,8163. ¿Sí? ¿Se entendió, Ah, Diego? ya. Sí, se divide por la. Hagámoslo. Uno dice 0,6349 por arriba la opuesta 1.0465 dividido por la suma de la opuesta 1,0465 más la adyacente 2,8163. Y eso me da 0,172 y algo. ¿Te da, Diego, no? eh, ¿Ah? no, profe, me da 2.35. No, si no, lo noté mal, profe. No, pero dele nomás y después le pregunto a mis compañeros si. No se ¿Sí? preocupe. Sí, dele nomás, Acuérdate, dele nomás. acuérdate, siempre arriba va la reactancia opuesta y abajo va la suma de la Ya, opuesta más la adyacente. ya, ¿Sí? profe. Vale. Ahora, fíjate, 0,6349. Fíjate, mira, calculamos aquí la corriente que circula por esta rama es 0,6349. Calculamos el aporte del generador. Por tanto, ¿cuál es el aporte que da todo el sistema que está al lado izquierdo? La resta. Y por tanto, ¿cuál es el aporte que viene por esta línea? Será la I sub A, la total, menos la que se va por la que entrega el generador. Si yo hago la resta de 0,6349 menos 0,172, me daría la corriente en el alimentador o la corriente que circula por este alimentador, que sería 0,4629. Por tanto, conozco la corriente por esta rama. Si conozco la corriente por esta rama, ¿cuál será la corriente que entrega el motor sincrónico? Divisor de corriente nuevo. La opuesta, 0,1449. La adyacente, 1,7835. Si hago el divisor de corriente, obtendría la corriente que estaría aportando nuestro motor sincrónico. Fíjense que si hago la resta entre la corriente que va por el alimentador A1, le resto el aporte del motor sincrónico, obtendría la corriente que aporta el SEN. En este caso, no calculamos la corriente del SEN porque aquí no hay ninguna protección. Si hubiese alguna protección, tendríamos que haber calculado la corriente que aporta el SEN. Ahora bien, tenemos las corrientes en por unidad de cada parte de este sistema. ¿Cuáles son las corrientes que ven los relés entonces? Lo dijimos. La corriente que ve el relé será la corriente en por unidad por la corriente base. Ahí tengo la corriente en amperes. Y después multiplico por la relación inversa al TC. Por ejemplo, fíjense, el relé 1. ¿Qué corriente pasa por el relé 1? Por la protección 1. La corriente que circula por el alimentador. La corriente que circula por el alimentador es 0,4629. Entonces sacamos 0,4629. Corriente en por unidad. Multiplico por la corriente base. ¿Cuál corriente base? De la zona 1, porque ahí estamos entre C2. La corriente base de la zona 1 es 2186,93. Y eso me da 1012 amperes. Esa es la corriente en el lado primario. Si multiplico por la relación inversa al TC, obtengo la corriente que recibe el relé. El TC del relé 1 es de 400 a 5, por tanto, si multiplico por 5 y divido por 400, eso me da 12,65 amperes. 12,65, ahí está. Para el relé 2, vámonos al 2. ¿Qué corriente está pasando por la protección 2? La corriente que aporta el generador. La corriente que aporta el generador, aquí está, vale 0,172. Por tanto, tomo la corriente en por unidad, 0,172, y multiplico por la corriente base. ¿Cuál corriente base?
la corriente base de la zona donde está la protección 2. Fíjense, si hay dudas, váyanse al diagrama real. El diagrama real está aquí. El 2, ¿en qué zona estoy? En 13,2. Por tanto, multiplico por la corriente base de la zona 1, 0,172 por 21,86,93. 2186,9. ¿Sí? Y ahí tengo la corriente en amperes en el primario. Multiplico por la relación inversa al TC de la protección 2, que es por 5 dividido por 300, y eso me da 6,27 amperes. Por tanto, en la protección 2 tengo 6,27 amperes. Ahí está. ¿Ves? Por tanto, una vez que yo he calculado todas las corrientes en por unidad, lo que yo hago es identificar cuál de esas corrientes es la que está viendo la protección. Una vez que identifico eso, multiplico por la corriente base respectiva y por la relación inversa del TC. ¿Alguna duda, por favor, respecto a este cálculo? ¿Alguna duda? ¿Duda? Aquí tenía problema usted, que me preguntó Luis. Usted tenía, no sé si era Luis o no. Yo Usted tenía, tenía la duda, profe, que sí, me costaba hacer el divisor de corriente, pero no, después ahí ya. lo Claro, vi. mira, el divisor algunas veces es difícil de verlo, pero uno va adquiriendo estabilidad y en cierta medida este dominio, ¿cierto? Respecto de esta estrategia de cálculo, basada, insisto, en este cociente entre la reactancia arriba opuesta, dividido por la apuesta más la adyacente. No sé si hay alguna otra consulta respecto del cálculo en los relés. ¿Alguna otra duda, inquietud? ¿No? ¿No? Ya. Fíjense, tenemos las corrientes que ven cada protección. Por favor, fíjense. El relé 3 ve una corriente de 22 amperes. 22 amperes están pasando por el cable de control y están entrando al relé. En la fase A, en la fase B y en la fase C. ¿Por qué esa corriente no daña el relé y tampoco daña los cables de control? Bueno, recordemos, porque cualquier falla en una red eléctrica no puede durar más de un segundo. Yo debo asegurar que las protecciones operen antes de un segundo, porque si no logro eso, desafortunadamente tengo un daño irreversible de la instalación, en particular del relé y de los cables, ¿cierto?, de alimentación del relé, los cables ¿cierto?, que vienen de los transformadores de corriente. Vámonos ahora a las tensiones. Fíjense, ¿qué nos dicen? Tensión en el generador y tensión en el motor de inducción. Nos están pidiendo ahora la tensión en los terminales. ¿Para qué caso? Para una falla en el motor sincrónico. Por tanto, me están pidiendo el voltaje en el generador, el voltaje en ese punto, el voltaje en el motor de inducción, el voltaje en ese punto, cuando hay una falla en los terminales del motor sincrónico. Ahora bien, aquí fíjense, cuando hay una falla en el motor sincrónico, el generador aporta a la falla. El motor de inducción también aporta a la falla. Y por tanto, la corriente que aporta el generador o la corriente que aporta el motor de inducción es la corriente que yo uso para poder calcular el voltaje. Por tanto, ¿cuánto vale el voltaje en los terminales del generador? El voltaje en los terminales del generador será el voltaje de la fuente, 1, menos la caída de tensión que se produce en el bobinado del motor, que será 1,6875 por el aporte del generador. ¿Cuál será el voltaje en los terminales del motor MI? Será 1, el voltaje de la fuente, menos la caída de tensión en el bobinado, 2,8 por la corriente aportada por el MI. En consecuencia, ¿cómo se calculan los voltajes en los terminales de las máquinas? Se calculan a través de aplicar LVK en el motor o en el generador y calcular las corrientes aportadas por cada fuente. Por tanto, para poder calcular eso, debemos hacer una falla en el motor sincrónico. Hago una falla en el motor sincrónico. Si hago una falla en los terminales del motor, tengo una I sub A y una I sub B. La I sub A de la izquierda, la I sub B de la derecha.
Fíjense que la I sub B no me interesa, me interesa solamente la I sub A. Por tanto, para calcular esa corriente en el punto de falla, debo calcular la reactancia. La reactancia. ¿Cuál es la reactancia? De nuevo, aquí aplicamos reducción de redes asumiendo que la fuente de tensión se cortocircuita. Por tanto, si me paro en los terminales del motor y miro hacia la izquierda, ¿qué veo? Me encuentro 0,3835. Llego a la barra 1 y en la barra 1 me encuentro dos ramas. La rama del CEN y todo lo que está hacia la derecha, 0,5125, más estas dos ramas en paralelo. Esas dos ramas en paralelo, yo las calculé ya, me dio 1,5825. En consecuencia, ¿cuánto vale la reactancia al lado izquierdo? Será 0,3835 más 0,1449 en paralelo con 0,5125 más 0,5825. ¿Cómo he logrado eso? Básicamente a través de la reducción de redes de una red, insisto, pasiva, donde la fuente de tensión yo la he cortocircuitado. A partir de esto, la reactancia que calculo me da 0,5205. Esa es la reactancia equivalente a la izquierda. Si la invierto, obtengo la corriente I sub A. Esta es la corriente que circula por X. Ahí está, I sub A. 1,9213. Pero resulta que esa I sub A es el aporte de las fuentes. Por tanto, será el aporte del CEN, que no me interesa, y el aporte del generador y del motor de El inducción. generador y el motor de inducción. Y por tanto, aquí aplico divisor de corriente nuevo. ¿Cuánto vale la corriente que aportan todo el sistema que está al lado derecho del sistema? Será el valor de la I sub A, 1,9213, por arriba, reactancia opuesta. La opuesta es la del CEN, 0,1449. Dividido, abajo, la opuesta, 0,1449, más la adyacente. ¿Cuál es la adyacente? Donde estoy calculando, que será 0,5125 más 0,5825. Si hago ese divisor, obtendría la corriente que circula en este caso, por el alimentador principal en 13,2. De acuerdo a esto, ¿no? Ahí tengo la corriente del alimentador, ¿ves? 0,1055. Por aquí circula una corriente por unidad de 0,1055. Ahora bien, ¿quién aporta esos 0,1055? Una parte el generador, otra parte el motor de inducción. ¿Cómo determino el aporte de cada una de esas dos fuentes? Nuevamente hago divisor de corriente. Y por tanto, ¿cuál es el aporte del generador? Será 0,1055 por arriba la rama opuesta, la rama del MI, 3,612. Abajo, la rama opuesta, 3,612, más la adyacente, que sería la rama del generador, 2,8163. Si hago ese cociente y multiplico por 0,1055, obtengo que el generador aporta con 0,0593. Si el aporte de los dos es 0,1055 y el aporte del generador es 0,0593, ¿cuál será el aporte del motor de inducción? La diferencia. Por tanto, la total menos la del generador, obtengo la corriente del motor. Fíjense que ya conozco la corriente que está entregando el generador, 0,0593. Ya conozco la corriente que aporta el motor MI, 0,0462. Por tanto, ¿qué hago ahora? Ley de voltaje de Kirchhoff. Entre la fuente interna del motor o del generador y los terminales. Y aquí está, ¿ves? Fíjense, el voltaje en el MI será 1, el voltaje de la fuente interna, menos la caída de tensión en la reactancia, 2,8 por 0,0462. Ahí está, 2,8 por 0,0462. Y eso me da 0,87. Notemos, por favor, hay una falla en los terminales del motor sincrónico. ¿Y qué pasa con el MI? Baja su tensión
en casi un 13%. Porque lo que falta para llegar a 1, de 0,87, me da 13%. En el caso del generador, hago lo mismo. 1 menos la reactancia del generador, 1,6875 por la corriente que está entregando el generador, que vale 0,0593. Hago el producto, le resto el 1 y me da 0,9. En ambos casos, entonces, la tensión está bajando. Por favor, si aquí en el cálculo les da que el voltaje en un elemento o en cualquier punto de la red es mayor que 1, desafortunadamente hay un error de cálculo. Siempre que hayan fallas trifásicas, las tensiones en cualquier punto de la red van a bajar. Aquí, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos concluir? Que la caída de tensión más importante está en el MI y que después con un 13% y en el generador con un 10%. ¿Cuánto me falta para llegar a 1 de 0,9? 0,1 por 10, por 100, me da 10%. Y tengo entonces, insisto, la definición y la evaluación de los voltajes. ¿Alguna duda, por favor, respecto a este cálculo? ¿Alguna duda? ¿Duda? ¿Inquietud? Ya, sigamos. Dígame, Luis. Solamente hacer un comentario, profesor, que Sí, dígame. el 1 partido por la reactancia, como el tema del voltaje por unidad siempre es 1, Sí, tenía lo que le comenté en clase, que se me confundía con la sustancia. Hay ah, un tema conceptual que me hizo ruido en algún momento. sí, no, Recordarlo para que los aquí, colegas no caigan en lo sí, mismo. ya, sí, acuérdense. Nosotros calculamos la reactancia equivalente del lado izquierdo y el lado derecho. Y si la invertimos, 1 partido por la reactancia, calculamos las corrientes porque ese 1, lo que me está recordando es que es la tensión por unidad que estamos asumiendo que es la tensión nominal. ¿Sí? Lo que estamos diciendo en definitiva es que antes de que ocurriera la falla, la red estaba trabajando a tensión nominal, que es el peor escenario. Si la tensión está un poquito más abajo, lo que estamos haciendo es calcular corrientes de falla un poquito más bajas. Pero el peor escenario es que la tensión sea la tensión nominal. Ahora, fíjense, interruptores ahora. ¿Cómo evaluamos los interruptores? Aquí dijimos, hay 3 magnitudes que se definen para especificar un interruptor. 3. La tensión nominal, la corriente nominal y la corriente de falla. Pero la corriente de falla, la mayor entre las dos, entre la I sub A y la I sub B. Vámonos, nos dicen el 52.2. Vamos al 52.2. Fíjense, aquí está el 52.2. ¿Qué tensión tiene ese interruptor? 13,2. Por tanto, ya tenemos la tensión. Del 52.4, ¿cuál es la tensión acá? La tensión que entrega el trafo, 6,3. Tenemos las tensiones. Corriente. ¿Cómo calculamos la corriente normal o nominal? Aquí, por favor, uno lo que debiese hacer es evaluar la corriente en el peor escenario considerando los transformadores, que los transformadores operan a potencia nominal. Por tanto, si el transformador T3 está trabajando a potencia nominal, la corriente que circularía por el 52.2 sería la corriente nominal en el lado de 13,2 del transformador T3. Para el caso del 52.4, ¿cuál sería la corriente nominal que estaría circulando por aquí? La corriente nominal del transformador T1 en el lado de 6,3. Por tanto, ahí tenemos voltaje y corriente. Voltaje nominal, corriente nominal. Para el tema de falla, ¿qué hacemos? Ahí nos vamos al diagrama de impedancia. Y en el diagrama de impedancias, para la protección 2, hacemos una falla al lado izquierdo y una falla al lado derecho. Fíjense, por favor. Si yo trabajo, si yo calculo al lado izquierdo, si me paro en la protección y miro a la izquierda, tengo 2 reactancias en paralelo, 1,0465 y 3,612. 2 reactancias en paralelo. Si miro hacia la derecha de la protección 2, veo la rama del generador
2,8163. Por tanto, ¿cuánto vale la XA en este caso? El paralelo de 1,0465 y 3,612. ¿Cuánto vale la XB? 2,8163. Para la protección 4, me paro aquí. Miro a la izquierda. ¿Qué veo a la izquierda? A la izquierda veo 0,3835 más el paralelo de 0,1449 y 0,5125 más 1,5825. Esa es la reactancia a la izquierda. ¿Cuánto vale la reactancia a la derecha? 1,4. Por lo tanto, notemos, en el 52,2, reactancia al lado izquierdo, reactancia al lado derecho. Aquí, por favor, como me interesa la corriente más alta, y resulta que la corriente es el inverso de la reactancia, yo me quedo con la reactancia más baja. La más baja me va a dar la corriente más alta, y por tanto me quedo aquí con la XA, para el 52,2. Para el 52,4, la XA 0,525, la XB 1,4. ¿Con cuál me quedo? Con la reactancia más pequeña, 0,525, 52,05. Y por lo tanto, ¿cuál debería ser la capacidad de ruptura o de falla del interruptor? La corriente base. Fíjense que en el caso del 52,2, la corriente base está en 13,2, zona 1. Para el caso del 52,4, está en la zona de 6,3 y por tanto en la zona 2. Y por tanto aquí está, ¿ves? La corriente base partido por la reactancia más pequeña, que en ambos casos la XA, me da entonces una corriente de 2,7 kiloamperes para el 52,2 y 8,9 para el 52,4. Por favor, estos son los valores mínimos. Yo puedo elegir un interruptor con capacidad de ruptura, el 52,2, 3 kiloamperes, o 4 kiloamperes, o 5 kiloamperes. Para el 52,4 puedo elegir de 10, de 12, de 15 kiloamperes. Y aquí yo les comentaba, tenemos que ajustarnos a los valores normalizados que nos entrega el fabricante. Y por tanto, ese es el piso. De ahí para arriba, yo puedo elegir cualquier capacidad de ruptura. ¿Alguna duda, por favor, respecto de esta especificación? Aquí me faltó poner la corriente nominal, ¿eh? No la puse acá, fíjense. Pero es la corriente nominal del transformador. ¿Estamos? ¿Dudas, inquietudes? ¿No? Ya, vámonos al otro caso. Reactor. Fíjense, ¿qué nos dicen? Calcular el reactor para que la corriente de falla en el 52,2 sea siempre menor a 2200 amperes. 52,2. Por tanto, aquí está la protección 2. Si la protección 2 está aquí, entonces lo que me están pidiendo derechamente es que yo reduzca la reactancia al lado izquierdo, la XA. Y por tanto, si yo me paro en la protección y calculo la XA va a ser la reactancia del reactor más 1,0465 en paralelo con la rama del MI 3,612, y esa es la nueva reactancia que me están pidiendo calcular. Tal que, con esa reactancia equivalente nueva, incluye el reactor, la corriente de falla sea menor a, en este caso, ¿cierto?, 2200 amperes. Como estamos trabajando en la zona 1, la corriente base que debo usar es la corriente base de la zona 1. Por tanto, fíjense, aquí está, ¿ves? La corriente base de la zona 1 dividido por XA. Pero la XA ahora es incluyendo el reactor. Y esto yo quiero que valga 2200 amperes. Tengo una expresión donde aquí desarrollo, fíjense que acá para desarrollar me he tomado la libertad de hacer el producto partido por la suma. Desarrollando, obtengo esta expresión, el reactor arriba y abajo. Este término que está dividiendo pasa a este lado multiplicando. Agrupo términos comunes con XR y despejo. Y obtengo la magnitud del reactor en por unidad. ¿Qué hago ahora? La paso a ohm.
multiplicando por la Z base de la zona 1. Aquí me da 1,1323. ¿De dónde salió ese valor? De tomar el valor por unidad y multiplicarlo por la Z base de la zona 1. Pero yo les dije, en el caso del reactor, uno lo que debe hacer es calcular, no la reactancia, sino que la inductancia. Y por tanto, ¿qué debo hacer? Tomar esta reactancia y dividirla por omega, 2pi por F. Por tanto, si divido por 2pi por 50, me da una reactancia en milihenrios, redondeando, de 3,6 milihenrios. ¿En qué tensión? 13,2. ¿Cuál corriente? La corriente aquí debemos contemplar el peor escenario. El peor escenario, fíjense, ¿cuánta potencia puede fluir por aquí por el reactor? Va a estar definido por la potencia de los dos tarros, trabajando a potencia nominal, es decir, del transformador T3 de 6 MVA y el transformador T2 de 5. Y por tanto aquí yo he considerado que ambos transformadores trabajan a potencia nominal y por tanto he sumado las potencias. Aquí, por favor, esta es una consideración. Ustedes podrían plantear otro criterio. Ustedes podrían plantear la peor condición es que el generador esté fuera de servicio. Si el generador está fuera de servicio, entonces trabajaríamos solamente con la potencia de 5 MVA del T2. Aquí yo he sumado las dos y por tanto la corriente nominal será 11 MVA dividido por raíz de 3 y dividido por 13,2. Y eso me da aproximadamente como 480 amperes. Aquí está, 482 amperes. Sin embargo, aquí insisto, este valor podría reducirse a la mitad si yo considero, por ejemplo, que para los efectos del cálculo, ¿cierto?, el generador estuviera fuera de servicio. Aquí, en este ejercicio, por favor, estadísticamente hablando, ¿qué es lo que yo les pido? Por favor, que desarrollen, despejar el XR. Aquí, desafortunadamente, de repente, en este despeje del XR, de repente hay errores de cálculo. Por tanto, aquí yo lo que les pido, por favor, con todo cariño, es que desarrollen este producto, elabórenlo y calculen el XR de la resolución de esta ecuación de primer grado. Es una ecuación de primer orden. No es ecuación cuadrática ni nada por el estilo. Es solamente agrupar términos y despejar el XR. Pero de repente en esa matemática, más veces las que yo quisiera, ¿cierto?, en los cálculos de pruebas anteriores, ¿cierto?, desafortunadamente yo he detectado errores al despejar la reactancia. Por eso es que yo los llamo, los invito con todo cariño a que hagan ese cálculo. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, por favor, alguna inquietud. Duda. Dígame, Luis. Profesor, ¿podría repetir por favor el planteamiento de la condición del reactor, por favor, del XR? En el dibujo, cuando limitó a 2200 amperes Ah, la corriente en el 52.2, por favor. sí, por supuesto. Fíjense, yo aquí tengo, vamos al diagrama. Este es el interruptor. Y yo lo que quiero, lo que me están pidiendo, es que cuando hay una falla, la corriente a la cual se vea sometido el interruptor no sea mayor a 2200 amperes. Por tanto, de acuerdo a esto, me dicen que el reactor hay que ubicarlo, ¿cierto? Me lo están orientando, hay que ubicarlo aquí. En consecuencia, si el reactor está al lado izquierdo, entonces lo que está haciendo el reactor es corregir, modificar y, en definitiva, subir el valor, ¿cierto?, de la reactancia XA. En consecuencia, lo que yo debo hacer es calcular la XA, reactancia, vista al lado izquierdo del interruptor. Por tanto, si yo me paro en el interruptor y miro a la izquierda, ¿qué veo? Veo toda la rama de la línea L1 con el SEN y con la rama del MS. Por tanto, aquí será la reactancia del reactor más la reactancia de la línea más el paralelo de estas dos reactancias, la del SEN y la rama del motor sincrónico. Esa es la reactancia a la izquierda. ¿Sí? Pero ¿cuál es la reactancia? Dígame, Luis. Nada, ¿Aló? jefe, que el micrófono.
Perdón, no, Se no se lo me quedó el entendí. micrófono abierto, profesor. Ah, ya. Entonces, fíjense, ahí tengo una reactancia. La reactancia del reactor más todo lo que está a la izquierda. Pero si yo me paro en el interruptor y miro hacia la izquierda, ¿qué es lo que me encuentro? Con la barra 3. Y en la barra 3 tengo dos ramas que están en paralelo. La rama que recién describimos con el reactor, más la rama del MI. En consecuencia, la XA, la reactancia equivalente, al lado izquierdo será la rama del MI en paralelo con la rama donde está el reactor, más la impedancia de la línea en paralelo con el CEN y con la rama del motor sincrónico. Y es lo que está planteado aquí. Ahí tengo la equidad, lo que está en el término de abajo, la equidad nueva. Si tengo la equidad, ¿cuánto vale la corriente? 1 partido por equidad. Ahí estoy en por unidad. ¿Cómo paso esa corriente en por unidad a una corriente real? Multiplico por la corriente base. Por lo tanto, 1 partido por XA por la corriente base me da entonces una expresión donde arriba me queda la corriente base, ahí está, dividido por XA, que sería la reactancia equivalente. Y este valor me dicen que tiene que ser a lo más 2200 amperes. Por tanto, igualo a 2200 amperes, que es la magnitud que me están pidiendo reducir. De aquí debo despejar XR. Para despejar XR, debo desarrollar este paralelo. Ahora, aquí lo puedo hacer de dos formas. El producto partido por la suma, o bien la suma, el inverso de la suma a los inversos. Yo opté, en este caso, como son dos elementos en paralelo, a hacer el producto partido por la suma. Y por tanto, el producto de ambos términos dividido por la suma me da esta expresión. Aquí tengo arriba el producto y abajo tengo la suma desarrollada. Y esto me da esta corriente que está multiplicando, pasa para acá dividiendo y me queda 0,9941. Y de aquí tengo una ecuación. Aquí tengo un término que está abajo, 4,6585 más XR. Está abajo. Si lo quiero pasar al otro lado, pasa multiplicando. Y por tanto, me queda este término al lado izquierdo y al lado derecho me queda 0,9941 por la suma de estos dos términos. Tengo entonces a ambos lados de la igualdad números y XR. Por tanto, ¿qué hago? En un lado dejo solamente los números y en otra parte dejo solamente los factores con XR. Y después despejo. Y por tanto, al despejar, y aquí por favor yo les pido con todo cariño, háganlo, desarrollenlo. Si se hace esa descomposición, me da que el XR en por unidad, porque estamos trabajando en por unidad aquí, me da 0,3249. No sé si me le aclaro mal las consultas, Luis. Sí, señor. Estamos listos para empezar a resolver el ejercicio. Me alegro. Muchas gracias. Entonces, fíjense, hemos desarrollado, hemos descrito, hemos, en cierta medida, analizado pasito a pasito los distintos cálculos relacionados con este problema. Ahora, no cabe la menor duda de que finalmente el llamado que yo les hago es que este problema lo desarrollen. Pero aquí de nuevo, como tienen que hacerlo, perdón, como debiesen hacerlo, según mi sugerencia, ustedes deberían hacer este problema desde únicamente el enunciado e ir desarrollando paso a paso. Háganlo todo, no vayan comparando a medida que van avanzando, háganlo todo. Y después que lo han desarrollado todo, lo comparan con el desarrollo que está acá. Y ahí van viendo de inmediato dónde van bien, perfecto, dónde han tenido algún error para que ahí identifiquen dónde está la problemática o dónde ustedes tienen complicaciones o debilidades para poder reforzar el estudio. El hecho de ir calculando paso a paso, ir comparando, desafortunadamente no permite tener una mirada global de cómo están ustedes frente al desarrollo del problema. Además, aquí me he tomado la libertad de poner los valores finales. Si ustedes pueden calcular estos valores directamente desde el diagrama unilineal,
sin poner ninguna fórmula, sino que calcularlo directamente, ya ustedes podrían decir que el cálculo por unidad está relativamente dominado. Ese también es un desafío que yo los invito. A hacer el cálculo de los valores por unidad sin poner ninguna fórmula en el papel, haciéndolo directamente, únicamente con la calculadora, ¿no? Ahora, es una sugerencia, pero por favor, si a ustedes les acomoda, nuevamente, si a ustedes les acomoda poner la expresión, la reactancia del SEN igual a la potencia base partido por la potencia de cortocircuito, lo pueden hacer. O si en el caso de la línea, la reactancia NOM dividido por la Z base de la zona 1. O en el caso del motor sincrónico, la reactancia del motor por arriba la potencia base, abajo la potencia nominal, por arriba el voltaje de placa partido por el voltaje base al cuadrado. Uno puede hacerlo, pero a estas alturas ya esos procedimientos debiesen ser directos. Es una sugerencia, es una orientación que les doy. Y por tanto, en la medida que necesiten poner las expresiones, todavía falta dominio respecto al cálculo por unidad. Por favor, no sé si hay alguna consulta, alguna duda respecto a este caso. Dudas. Ahora, el ideal, por favor, el ideal, ojalá ustedes puedan desarrollar el caso 1, 2, 3 y 4, incluido este, de aquí al sábado. Porque si algún cálculo no les da, el sábado lo vemos en la pizarra. Ojalá. Por tanto, el objetivo, por favor, fijémonos como objetivo, si se puede, tratar de al menos estos 4 casos que hemos visto, tratar de desarrollarlo usted para ir verificando resultados y si algún resultado no les da, que ese día lo ataquemos y veamos, ¿cierto?, dónde está el detalle o dónde está el problema, por qué a usted no les da el resultado. ¿Sí? No sé si hay otra consulta, por favor. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿No? Dígame, Luis. Profesor, la debilidad que siento en este momento es la teoría. ¿Cómo enfrentar ese tema, por favor? No sé, no le entiendo. No, la teoría me complica, hay conceptos, por ejemplo, hay un gráfico que usted pasó en clase ¿Ya? cuando explicó, creo que fue Westinghouse el que hizo el ensayo ese ¿Ya? sí, de la maquinita con 3 interruptores de manera simultánea y querían ¿Ya? esperar una forma y tenía una forma determinada que es como una trompeta Sí, y ahí teníamos. una envolvente, ¿sí? Y claro, y después de esa envolvente llegábamos a una curva que se discretizó y teníamos el valor subtransiente, el Sí, transiente y el de régimen estacionario. permanente. ¿Ya? Entonces de pronto, conceptos como ese uno los puede entender, pero de pronto cuando uno se enfrenta a la prueba, quiero mandarín. Ese es el tema, Chuta, que de pronto me cuesta enfrentar una prueba de teoría. ya. Chuta, ahí no sé qué le puedo decir, Luis. No. Me ha dejado sin palabras. Es que no sé. Yo lo que hago normalmente en las pruebas, en la parte teórica, por favor, yo les mandé Las la prueba apuntes. 1, la pauta. Si Ujú. usted ve las preguntas, por favor, dígame si alguna de esas preguntas no las vimos en clase. Voy a prepararme para el sábado. ¿Sí? Cosas le O estaba sea, dando mucho yo, énfasis a los casos. claro, yo no me acuerdo, por ejemplo, por dar un ejemplo, la fórmula de la potencia transferida. Yo les dije, ¿cuándo usamos esta fórmula? Cuando se exprese la resistencia y siempre en por unidad. Yo les dije, nunca en la fórmula pongan kilovolt porque esto está en por unidad. Me estoy acordando del THD. ¿Cuándo el THD es cero? Bueno, cuando no hay armónico. Señales perfectamente senoidales. Después, el PLT y el PST es el índice para evaluar Flickr, que tiene que ser siempre menor que 1. Y eso lo comentamos en su momento. Entonces, respecto a si usted pregunta cómo va a enfocar las preguntas de línea o las preguntas de falla, lo mismo. Basado en lo que nosotros comentamos y conversamos y yo describí respecto a los fenómenos. Ahora, las preguntas puntualmente, créame que no las he preparado. O sea, yo pensaba preparar la prueba el día viernes pensando en el sábado. Pero ahora me da más tiempo para
para prepararla Para con que más se ponga tranquilidad, digamos. creativo. No, sí, no, pero por favor, mira, las preguntas que... No hay preguntas cauciosas, digamos. Son preguntas quizás muy frontales. Y me acuerdo que le pregunté por la ZPS o ZPT, ¿qué es? Impedancia medida en el primario, cuando el secundario está en cortocircuito y el terciario abierto. Punto. Incluso hicimos la demostración de cómo calcular el ZP, ZS, ZT. Yo le dije la regla mnemotécnica, pero si ustedes no se acuerdan, es sumar dos ecuaciones y restar la otra. O sea, lo que se pregunta en la teoría, ya sea demostraciones o preguntas abiertas relacionadas con una temática, son aspectos que hemos conversado en la clase. No es que yo genere a partir, ¿cierto?, de una temática, genere una pregunta que no se haya discutido o que yo no la haya, ¿cierto?, abordado ¿cierto?, en las clases. No sé si, no, no sé qué más Es que, decirle, Luis, no, lo- no lo- sabe. retomando un poco, profesor, aterrizando un poco lo que le comenté de esa discretización del transiente, Sí, por ejemplo, en este caso yo veo que estamos calculando, las máquinas tienen X prima prima, por lo tanto estamos ocupando la subtransiente, estamos ocupando el valor más alto. Asumo que ese es claro, el valor no, que tiene que el más aguantar, pequeño. No, nosotros usamos la reactancia más pequeña de la máquina para porque esa es obtener la corriente más alta, la alta. Y ahí generamos la peor condición. la peor condición. Y esa peor ¿Estamos? condición es la que tiene que aguantar el bicho, el interruptor al momento de la falla. Claro, claro. Entonces nosotros lo que hacemos es preparar el interruptor, dimensionarlo, para que frente a una falla el viejo pueda despejarla, o sea, aguantar la corriente de falla sin problema, y que cuando reciba la señal del relé, efectivamente el dispositivo sea capaz de abrir. Entre 6 y 8 ciclos después Va de a ese depender, instante. ahí depende del tiempo del relé y también depende del tiempo que demore el interruptor en abrir. Acuérdense que el interruptor, Medio hay, vacío. hay, hay tres intervalos, digamos, de tiempo según la característica de fabricación del interruptor, que es al vacío, al SF6 o en aceite. ¿Sí? Bueno, por ahí está la inquietud, profesor. Eso es Ya, más o menos lo que domino de teoría. Pero ya. voy a tener que meterme más en los otros temas. Sí, Líneas no, también hay que repasar. claro, por eso digo, ahora la pregunta. Hoy no le entendí, Gerardo, perdón. De nuevo, hubo como acoplamiento. Oh, te escucho entrecortado, yo no sé si yo estoy escuchando mal. Oh, Gerardo, va a entrar todo lo que yo vi en clase, todo puede entrar. Lo que no vi no va a entrar. Está bueno. Pero no le puedo decir porque no. Imagínate que te digo una respuesta concreta, así, directa. Va a entrar esto y después no te pregunto eso. Usted me va a decir, pero profe, usted dijo que iba a preguntar esto y no preguntó. ¿Está bueno? Entonces no puedo darte una. Juan Carlos tiene que levantar la mano. Sí, profesor. También Dígame. tengo algunas dudas con los ejercicios de líneas. También preguntar si el sábado va a hacer Por supuesto, tiene algo el preparado. sábado, mira, mi propuesta es que el sábado, de las 9:30 a las 11, trabajemos en el caso 5 de falla, ¿sí? Y el segundo bloque, de las 11 a las 12:30, aclaremos dudas varias, de teoría, de línea, de cortocircuito, lo que ustedes quieran, ¿no? En la medida que yo pueda responderle, obviamente. ¿Sí? Trataré de responder de la mejor forma posible frente a sus consultas. Por eso es que, insisto, si el tiempo lo permite, si ustedes tienen el tiempo y las pausas, traten de hacer los problemas, porque ahí cuando ustedes quieran desarrollarlo, ahí se van a encontrar con los inconvenientes. Y de repente, en el desarrollo aparece, por ejemplo, dar un ejemplo, en el cálculo aquí dice que la corriente R4 da 0,42. Y tú me dices, Juan Carlos, sabes, profe, que no hay caso, no me sale el 0,42, no sé de dónde sale. ¿Me podría usted clarificar de dónde sale el 0,42? Y yo encantado lo hago.
Está bueno. A eso me refiero. Pero solamente ustedes se van a encontrar con la problemática en la medida que la desarrollen. Si ustedes no la desarrollan, desafortunadamente no se van a encontrar con esa situación. Ahora, si eventualmente, o sea, si ustedes tienen los aspectos de procedimiento claritos, en rigor no deberían haber inconveniente en obtener los cálculos. Pero siempre, siempre sucede que de repente uno se marea con un divisor de corriente, alguna cosa, y comete algún error. ¿Sí? No sé si te respondo, Juan Carlos. Sí, profesor, estamos claros. Ya, Gracias. poquito aquí. Entonces el sábado, insisto, el jueves ya descartado, no nos juntamos, y el sábado, en el primer bloque de las 9:30 a las 11, yo voy a trabajar en el caso número 5, el último, y en el segundo bloque, para aprovechar el tiempo, pues si ya el tiempo ya lo pedimos ese tiempo, y en el segundo bloque, de las 11:10, después del break del café, hasta las 12:30, ahí por favor, ustedes macháquenme con preguntas, con dudas, yo trataré ahí de defenderme en la medida de lo posible y tratar de responder de la mejor forma a sus consultas. ¿Sí? El sábado, ¿ah? Ah, bueno, bueno, 10 minutos más, 10 minutos menos. Ah, ya está bien, está bien. No sé, no sé por qué, no sé por qué quedé. Ah, no, no, no. No, es que yo en la prueba, fíjense, pensando en darle más tiempo para la prueba, como la íbamos a hacer el sábado, pensando en darle más tiempo, había pensado partir un poco antes. Por eso es que ya hablaba de las 9:30. Pero ahora como, sí, no, a las 9:40, sí, no hay problema. A las 9:40, nos juntamos a las 9:40. De 9:40 a 11, hacemos el break con el café y el sándwich y después seguimos en el segundo bloque con las consultas. Ahora, por favor, eso no quita de que si la próxima semana hay alguna duda, alguna inquietud, que también la podamos aclarar. Yo no tengo inconveniente. ¿Estamos? Ahí nos ponemos, nos coordinamos si es que es necesario. Ahora, lo que yo necesito, eh, aquí, ¿quién fue el que partió? Diego, tú fuiste el primero que planteó el tema de cambiar la fecha, ¿cierto? ¿Quién fue el que dio la primera palabra de cambio de fecha? Fui yo, ¿O profe. Ángelo? Yo, ¿Ah? sí, yo fui. Ángelo. Entonces, yo Sí. necesito, Ángelo, que por favor, porque mira, aquí hay 14 estudiantes y somos 20. Entonces, yo necesito que en el grupo de WhatsApp, ustedes, ¿cierto?, me manden un WhatsApp indicando, ¿cierto?, de que, de acuerdo, ¿cierto?, al consenso del curso, hemos decidido cambiar la fecha, no hacerla este sábado, sino que hacerla el día martes, por lo que yo entiendo, el martes 11 de junio, ¿sí? Ya, lo envío al tiro. Para que no exista, digo, todos estamos en el grupo de C, por Sí. tanto ahí todos nos enteramos de esa fecha, Ya. ¿sí? ¿En qué horario sería? No tiene que ser la tarde, pues, si ustedes yo no los puedo citar a Sí, las sí, 3, pues ustedes sí, por trabajan. eso. A las Ya. 7, de 7 a 10, Ya, el día 11 de junio a las 10. O sea, a las a las 19 10. horas. ¿Ah? Perdón, perdón. No, no, me equivoqué yo en decir la hora. De las 19 horas hasta las 22 horas, Ok. ¿sí? Entonces, bueno, le agradezco la gentileza de haber asistido. La grabación, una vez que se descargue, yo mañana se les voy a mandar el link para que la puedan revisar las veces que ustedes estimen pertinente. Y nos estamos viendo el día sábado a las 9:40, ¿sí? Cuídense, un Gracias, abrazo, Sí, profesor. profesor. Buenas estamos en noches. contacto, nos vemos, chao, chao, Ya, gracias, que esté bien. ánimo, nos vemos, Chao, profe, cuídese, Hasta luego. gracias. nos vemos, Gracias, chao, Profe. chao, 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 gracias. chao, nos vemos.